el tema que vamos a ver esta semana es el tema de movimiento ondulatorio, ¿sí? Y este tema de movimiento ondulatorio está un poco relacionado con el tema que vimos anterior a este, que fue el de movimiento armónico simple, ¿sí? De hecho tiene digamos, aquí también vamos a seguir trabajando periodo y frecuencia con otras definiciones también bastante interesantes que vamos a ver en el día de hoy, ¿ok? Entonces, digamos que esperaría yo que no se nos dificulte el tema porque ya más o menos lo hemos venido manejando, ¿sí? Con la guía anterior. Pero bueno, el movimiento ondulatorio, entonces es un proceso, ¿sí? Donde se propaga energía de un punto o de un lugar a otro, pero ojo, lo importante aquí es que esa transferencia de energía se da sin transferir materia, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante ondas. Entonces voy a pasar a explicarles eso. Ustedes estarán preguntándose ¿cómo así que transfiero energía pero no transfiero materia? ¿Sí? Ya les explico acá con una imagen que voy a buscar acá. Aquí, creo que es esto. Entonces miren, yo quiero que se den cuenta de algo. En esta situación que estamos viendo aquí espere que me gusta más esta me gusta más. Entonces, no sé si ustedes esto lo pueden relacionar más que con un resorte, con ese juguete que digamos, creo yo que todos tuvimos de pequeño, que está aquí casualmente, ¿cierto? Esto es más o menos eso lo que está sucediendo ahí, y lo que está haciendo alguien es generarle un pulso, así se llama. Más adelante vamos a ver bien específicamente qué es eso de pulso. Generarle un pulso a este material con el propósito de que en él se propaguen ondas. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Miren que ahí se está transfiriendo energía, ¿sí? Se está transfiriendo energía, pero, ojo, y es importante, no se está transfiriendo materia. Es decir, este resorte o lo que sea eso, o ese juguete, o sí, dejémoslo en que es un resorte. Miren que lo que está generando son unas ondas que deforman el juguete, pero ellos vuelven a su posición inicial. Es decir, este juguete no se está moviendo hacia adelante, no está caminando hacia adelante. Miren que él está aquí estático, en esa silla o en esa mesa, donde sea que lo tengan. Y lo que se está moviendo en realidad es, ¿cómo les digo? Pues es el mismo, pero sin moverse de sitio, ¿sí? O sea, se está moviendo solo dentro de sí. Y eso que se mueve son unas ondas. Esas ondas, miren que se está transfiriendo energía sin necesidad de que ese resorte se mueva del sitio de donde está, ¿sí? Entonces, esa es la característica del movimiento ondulatorio, que hay transferencia de energía, pero sin que se transfiera materia. Y se puede hacer mediante ondas mecánicas o electromagnéticas. Y ya vamos a hablar de cada una de ellas en un momento. ¿Listo? De momento estamos así como empezando con lo más básico. ¿Ok? Listo. ¿Por dónde se propagan las ondas? Las ondas se pueden propagar por cualquier lugar, incluso en el vacío. Entonces, ¿qué es una onda? Una onda es la perturbación en un medio. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, tocan, esto es un ejemplo de una onda, pero otro ejemplo de una onda puede ser cuando ustedes, por ejemplo, tocan la superficie del agua, ¿sí? O cuando en esa superficie del agua cae, no sé, un objeto y se forman estas figuras, digamos, geométricas, por decirlo de alguna manera, que no es otra cosa sino una perturbación en donde, en el medio, ¿sí? Una perturbación en el medio en el cual se propaga la onda.
Entonces dense cuenta de que acá está sucediendo lo mismo que dije anteriormente. Miren que aquí no hay transferencia de masa. Aquí el agua se está moviendo es de arriba hacia abajo, no se está moviendo hacia los costados, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes pusieran aquí, si ustedes pudieran identificar una gota de agua aquí, ¿sí? Y generan esta perturbación, se van a dar cuenta que esa gota de agua se va a mover así, de arriba hacia abajo, solo que la perturbación, ojo, es la perturbación la que se va a mover o a generar pues esa apariencia de movimiento, pero el agua en realidad no se está moviendo, ¿sí? Entonces hay transferencia de energía, ¿cierto? Porque para que el agua se pueda deformar de esta manera, pues tiene que haber algo que lo deforme, y ese algo es la energía o que tiene la onda, ¿cierto? Pero no hay transferencia de masa, y este es un ejemplo de una onda, ¿sí? ¿Y cómo se ve esa onda? Si la graficáramos, esa onda se vería de esta manera. Si nosotros pasáramos un corte por aquí transversal, ¿sí? Congeláramos la foto, digamos que esto se pudiera congelar, ese lago ahí con esa onda hecha. Obviamente eso no pasa, muy difícil, pero asumamos que se pudiese hacer eso. Si hacemos un corte, miren que el agua se vería de esta manera, ¿cierto? Es decir, con una forma, tendría la forma de una onda. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es una onda? Es una perturbación en el medio en el cual se está transfiriendo dicha onda, ¿ok? Esas ondas también tienen su punto de equilibrio o su punto medio, que mírenlo aquí. Si ustedes se fijan, más o menos se están dando cuenta que es un poquito parecido al tema anterior. Miren que hay una amplitud positiva, miren que hay una amplitud negativa, y miren que justo en medio de esas dos amplitudes hay un punto llamado cero, que sabemos que se llama punto de equilibrio, o también suele llamársele posición de equilibrio de esa onda, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que las ondas generan energía, o digamos es una transferencia de energía, el mejor ejemplo para entenderlo es, a ver, es que en algunos lados existen estas construcciones donde se genera energía eléctrica debido a las ondas del océano, conocidas como las olas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Estos objetos grandes que ustedes ven ahí son, esto que está aquí es una especie de flotador que se mantiene en la superficie del agua, y cada vez que el agua genera una perturbación, una onda, etcétera, todo este brazo se levanta, y por acá hay un sistema que convierte esa energía, que es mecánica porque se está moviendo, simplemente se está moviendo de arriba hacia abajo, digamos, esta parte pues del equipo se mueve de arriba hacia abajo, y ese movimiento hace que se genere aquí energía, y esa energía pueda ser utilizable y sea una energía que se pueda utilizar de manera eléctrica, ¿sí? Entonces, a eso uno se refiere cuando dice que la onda es lo que está haciendo es transportar energía, y transporta energía sin necesidad de transportar materia, ¿cierto? Ya lo dijimos, listo, creo que lo he dicho ya muchas veces, ¿no? Ok, para entender entonces para seguir entendiendo más este movimiento ondulatorio, pues tendremos que hablar entonces que es una oscilación, ¿sí? Aunque ya más o menos lo sabemos por el tema anterior, ¿sí? Y una oscilación no es otra cosa sino el movimiento repetido de un lado a otro en torno a una posición central o a una posición de equilibrio, ¿cierto? Entonces acuérdense que en el tema anterior yo les decía que la oscilación entonces era el ir y venir del objeto que nosotros estábamos utilizando, que en ese caso pues era un resorte amarrado a un bloque, o sujeto a un bloque más bien,
Y ese bloque, debido a la deformación del resorte y debido también de que entre el resorte y el suelo, a ver si acá tengo ese dibujo, no lo tengo aquí, voy a buscarlo acá. Aquí, ¿se acuerdan, no? Aquí estaba generando un movimiento oscilatorio. ¿Por qué sabemos que es oscilatorio? Porque es un movimiento que es repetitivo, ¿sí? Repetitivo. Y al ser repetitivo y constante, pues a eso le llamamos oscilación. ¿Ok? Listo. Bueno, y que ese movimiento que es repetitivo, que va de un lado a otro, es, digamos que se mueve en función de algo llamado punto de equilibrio, que aquí le llamábamos pues efectivamente punto de equilibrio, y acá en este tema pues también lo van a encontrar como posición de equilibrio, ¿cierto? También decíamos en el tema anterior que le podíamos denominar como ciclo, ¿sí? Como ciclo. ¿Qué sería el ciclo? El ir y venir de dicho objeto o de dicha onda, más bien, porque ya aquí ya estamos hablando es de ondas, y las ondas se puede propagar incluso en el aire o incluso a través del vacío, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Y a ese ciclo, a ese número de ciclos que se generan por segundo, se le conoce como frecuencia. Entonces eso ya también lo vimos, ¿no? Frecuencia es el número de ciclos o de oscilaciones, o entre comillas vueltas, que se da en un segundo, en un solo segundo, ¿sí? Porque esa es la condición del Hertz, que es la condición es que tiene que ser por cada segundo. ¿Ok? Listo. Sabiendo eso, entonces hablemos de los diferentes tipos de ondas que podemos encontrar en el universo, ¿sí? Pero para hablar los tipos de onda, entonces encontramos unas clasificaciones, ¿sí? Las ondas se pueden clasificar en función de algunas características que ellas tienen, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas formas de clasificar las ondas? La primera, las ondas se clasifican en función del medio en el cual se propagan, ¿sí? Esa es la primera. La segunda es, se clasifican en función del movimiento de sus partículas, ¿sí? La tercera clasificación se da en función de su periodicidad, ¿sí? Entonces miren que hay tres formas de clasificar las ondas. Hay tres formas de clasificar las ondas. Entonces empecemos por la primera forma de clasificarlas, que es en función del medio de propagación. ¿Listo? Entonces la primera forma de clasificar las ondas es en función del medio por el cual ellas se propagan. Entonces, en función a eso existen dos tipos, ¿no? Y eran tres clasificaciones en función de su dirección también. 4 clasificaciones, perdón. Ahí no vi esto, no está aquí en negrilla, y creo que lo pasé por alto por eso. Sí, son 4. Entonces voy a repetir otra vez como para que quede claro, porque creo que me equivoqué y me comí una clasificación. Entonces son 4 clasificaciones. La primera en función de el medio de propagación. La segunda en función de su dirección, ¿sí? Es decir, en función de su dirección de propagación. La tercera en función del movimiento de sus partículas. Y la cuarta en función de su periodicidad. Sí, efectivamente eran 4. Entonces me perdonarán ahí. Me comí esa porque pues no estaba ahí en negrilla y no la vi. Entonces miremos la primera en función de su propagación. Ya decíamos que era en función de por dónde se propaga esa onda. Es decir, dicho de otra manera, es en función de por dónde se mueve esa onda, ¿cierto? Entonces para esta clasificación existen dos tipos. Las ondas mecánicas, solo existen dos para esta clasificación,
y las ondas electromagnéticas. Aquí está, tampoco tiene negrilla. Y las ondas electromagnéticas. Entonces las ondas mecánicas y las electromagnéticas. ¿Cuáles son las diferencias entre esas dos? Miren, es sencilla. La diferencia entre las ondas mecánicas y las electromecánicas es que las mecánicas necesitan un medio para propagarse. Es decir, por ejemplo, el sonido, ¿sí? El sonido es una onda. ¿Cómo se genera el sonido? El sonido se genera en nuestras cuerdas vocales, ¿sí? Ustedes saben que allá, pues, por allá en la nariz, en la garganta, soy malo para anatomía, si cometo algún error me perdonarán, pero allá tenemos un sistema, nuestro cuerpo tiene allá un sistema que se llama cuerdas vocales. De hecho, cuando ustedes hablan y se ponen la mano ahí en la garganta, sienten la vibración, ¿sí? ¿Qué hacen esas cuerdas vocales? Lo único que están haciendo esas cuerdas vocales es vibrar, no más, no están haciendo otra cosa. ¿Y vibran para qué? Para que el aire, ¿sí? O las moléculas del aire vibren y a partir de ese movimiento se genere sonido. Pero ojo, las cuerdas vocales solo generan el sonido. Ya entonces viene después la boca, la lengua y lo demás que hace que a ese sonido le demos una forma, ¿sí? Entonces, ojo porque las palabras, pues por decirlo de alguna manera, no se generan allá en las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales solo se genera ruido, sonido, ¿sí? Que con la boca y la lengua y nuestra garganta y bueno, y toda esa parte de ahí convertimos ese sonido, le damos forma y lo convertimos en palabras que pues obviamente nosotros entendemos, ¿cierto? Entonces, el sonido es un ejemplo de una onda mecánica. ¿Por qué? Porque necesita del aire para poder fluir o para poder moverse o para poder transmitir esa energía de la que ya hemos hablado, ¿cierto? Por ejemplo, el sonido en el espacio exterior no existe. ¿Por qué no existe? Porque en el espacio exterior no hay nada, ¿sí? No hay aire. Y como no hay nada, no hay aire, ¿por dónde se va a mover el sonido? Pues no hay forma de que se mueva el sonido, ¿cierto? Entonces, por eso son ondas mecánicas, porque necesitan un medio por el cual moverse o propagarse. El medio puede ser que gaseoso, como el sonido. El medio puede ser líquido, ¿cierto? Como lo que estamos viendo aquí. Hay un líquido y se le genera una perturbación y esa perturbación generan ondas, ¿sí? O puede ser también por un sólido, ¿sí? Por un sólido. Cuando, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama eso, lo de la banda que hay en el colegio, la lira, no sé si se llama así, el que le pegan ahí con un palito a unas platinitas de metal. Bueno, ahí lo que está sucediendo es que esas ondas se están transfiriendo o se están propagando a través de ese metal. Desconozco el nombre de ese instrumento, pero bueno, en fin. El hecho es que miren que las ondas mecánicas necesitan un medio elástico por el cual propagarse. ¿Listo? Entonces, si las ondas mecánicas necesitan un medio por el cual propagarse, entonces ¿qué serían las ondas electromagnéticas? ¿Sí? La característica de las ondas electromagnéticas es que se pueden propagar por donde sea, incluso en el espacio exterior, ¿sí? Incluso donde no hay nada, donde no hay absolutamente nada, se pueden mover a través de el universo, a través del espacio, ¿sí? Entonces, por eso, gracias a que existen esas ondas electromagnéticas, es que desde la Tierra se puede comunicar con alguien o con un astronauta que esté, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional o en la Luna o donde sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas ondas son capaces de moverse, de desplazarse, de propagarse, más bien es la palabra adecuada, sin necesidad de que exista un medio, ¿sí? Y se propagan incluso en el vacío. Un ejemplo de estas ondas electromagnéticas es un ejemplo muy común.
es la luz. La luz es una onda electromagnética, ¿cierto? Si la luz no fuera una onda electromagnética, ¿cómo va a llegar la luz del sol hacia nosotros? No habría forma, ¿cierto? No habría forma de que la luz llegase hasta la Tierra si no fuese una onda electromagnética. Gracias a que es una onda electromagnética, puede traspasar o puede propagarse por el vacío y llegar hasta la Tierra, ¿no? ¿Qué velocidad tienen estas ondas electromagnéticas? Las ondas electromagnéticas tienen una velocidad que es la misma velocidad de la luz, muy cercana más bien a la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué significa eso? Que esas ondas viajan con una velocidad tal que les permiten moverse 300.000 kilómetros por cada segundo que pasan el tiempo. Imagínense eso, 300.000 segundos. Vamos a mirar aquí cuánto vamos a ver cuánto tiene la Tierra. Miren, el perímetro de la Tierra es de 40.075 kilómetros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en un segundo la luz le puede dar, vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio aquí un momentico, dividido entre 40.075. Entonces, dense cuenta de lo siguiente, miren, la luz, por ejemplo, le da casi 7 vueltas y media a la Tierra en un segundo, ¿sí? 7 vueltas y media a la Tierra en un segundo. Bastante, ¿no? Bastante. Es tanto que la luz, para llegar del Sol, imagínense la distancia tan grande en la que estamos del Sol hasta la Tierra, que la luz se demora como 8 minutos en llegar a la Tierra. Imagínense, la luz se mueve 300.000 kilómetros por cada segundo y aún así se demora 8 minutos, más de 8 minutos en llegar a la Tierra, ¿no? Una distancia bastante considerable, ¿cierto? Pero bueno, en fin, el espectro, entonces, estas ondas electromagnéticas tienen algo llamado espectro electromagnético, que es más o menos lo que ustedes están viendo aquí, ¿cierto? Y ese espectro electromagnético, pues está, digamos, lo que obviamente más nos compete a nosotros, que es la luz visible, esa luz que podemos ver, ¿sí? Y parece una locura lo que estoy diciendo, pero sí hay luz que no podemos ver. Por ejemplo, la luz ultravioleta, nuestros ojos no son capaces de detectar la luz ultravioleta, o nuestros ojos no son capaces de detectar la radiación infrarroja, ¿sí? O los rayos X, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y todo este espectro, digamos que muchas de las tecnologías que tenemos actualmente se han desarrollado a partir de este espectro electromagnético, ¿sí? Por ejemplo, las ondas del horno microondas hacen parte del espectro electromagnético y son ondas electromagnéticas, es decir, las cosas que metemos en un microondas se calientan no por el calor. Sí, la gente cree que el horno microondas, el horno lo que emite es calor. No, el horno no emite calor, emite ondas electromagnéticas. ¿Y qué hacen esas ondas electromagnéticas cuando tocan la comida? Pues esas ondas hacen que los átomos de la comida vibren, y vibren tanto que esa vibración es la que genera el calor. Es decir, el calor se genera desde dentro desde adentro del objeto, de lo que sea que pongamos dentro del microondas, ¿sí? No es que el microondas le genere calor o que en el ambiente del microondas haya calor. Obviamente cuando abrimos el microondas sale calor, pero es del calor que se desprendió debido a la interacción de las ondas electromagnéticas con el objeto que se encontraba allá adentro, o con la comida, con lo que sea que hayan puesto, ¿sí? Así funciona un microondas, y por eso al microondas no se le puede meter tampoco cualquier cosa. Por ejemplo, no le puede meter metales,
y bueno, otras vainas ahí que no tengo ni idea, pero sí sé que por ejemplo no se le puede meter metales, que no se le puede meter por ejemplo papel aluminio. Tengo entendido que no se puede eso, ¿no? La luz infrarroja, ¿sí? ¿Qué tecnología se desarrolla con, por ejemplo, la radiación infrarroja? No sé si en estos días han visto los Olímpicos, en eso de tiro al arco, y no sé si se han dado cuenta que es curioso porque a la persona que está lanzando la flecha, abajo le ponen como los latidos de su corazón por minuto, que 130 latidos, que 90 latidos, que 120, que 110, en fin. ¿Eso cómo se logra? No es que la persona tenga un aparato allá, un dispositivo como sí lo tienen los ciclistas. Los ciclistas ellos viajan con una cosa ahí en el pecho que le mide las palpitaciones. A ellos no, a los arqueros no, lo hacen con cámaras infrarrojas. Con cámaras infrarrojas detectan el latido de corazón y con eso pues lo muestran ahí, digamos, a todo el mundo. Otra radiación infrarroja son esos visores nocturnos, ¿cierto? Que por ejemplo suelen usar los soldados, ¿sí? En sus operaciones por allá de noche en la selva o qué sé yo. ¿Qué hacen ese tipo de sensores? Detectan el calor, ¿cierto? Y lo convierte en una imagen. Nuestros ojos no ven el calor. O sea, yo no puedo ver el calor de una persona a través de nuestros ojos. Necesito un dispositivo que convierta, que utilice radiación infrarroja y con eso convierta el calor en una imagen y así ahí sí lo podemos ver. De resto no, ¿sí? Las ondas de radio con lo que funcionan celulares, demás, etcétera, etcétera. Las frecuencias que son muy bajas y las extremadamente bajas, y por el otro extremo en cambio entonces tenemos la luz ultravioleta, ¿cierto? Utilizada por ejemplo en escenas de crimen para detectar no sé, fluidos corporales de una persona, etcétera. Están los rayos X con los que pues nos hacen las placas esas para darnos cuenta si nos jodimos por allá un hueso, ¿sí? Y los rayos gamma que pues se ven sobre todo en el universo, liberados pues por estrellas sobre todo. Ok, listo. Esa fue la primera clasificación y creo que me emocioné y me demoré mucho en esa clasificación porque nos faltan todavía 3 más y explicar otra cosita. Entonces voy a tratar de avanzar un poquito más rápido. La otra forma de clasificar las ondas es en función de la dirección de propagación, ¿sí? Es en función de la dirección de propagación. Y existen entonces 3 tipos de ondas en función de su dirección. ¿Cuáles son? Las unidimensionales, las bidireccionales o superficiales, se le puede llamar de cualquiera de las dos formas, y las tridimensionales o esféricas, ¿sí? Esto aquí sí es bastante sencillo de entender. Las unidimensionales, aunque para entender eso debemos recordar algo y es lo siguiente. Recuerden que perdón. Recordemos el plano cartesiano, ¿cierto? El plano cartesiano tiene el eje Y, el eje X, menos X y menos Y. El plano cartesiano en realidad tiene 2 ejes, ¿cierto? El eje y el eje X, ¿sí? Debido a que tiene 2 ejes el plano cartesiano, nosotros podemos hacer figuras en 2 dimensiones, ¿cierto? Solamente en 2 dimensiones, no podemos hacer figuras en 3 dimensiones. O podemos hacer figuras de una sola dimensión, por ejemplo, una línea es una figura de una sola dimensión, ¿cierto? Por ejemplo, la línea del eje X es una dimensión, ¿sí? Pero ¿qué pasa si a ese eje, le ponemos a esos 2 ejes, al eje X y al eje Y, le ponemos otro eje, el eje Z? Entonces aparece un plano cartesiano de 3 dimensiones. Y en un plano cartesiano de 3 dimensiones yo puedo hacer, por ejemplo, objetos en 3 dimensiones. Entonces yo puedo hacer que un cubo,
yo puedo hacer que una esfera, ¿sí? Puedo hacer objetos en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque tenemos 3 dimensiones, ¿sí? Sabiendo eso, les hice recordar eso, aunque yo estoy seguro que ustedes se acuerdan de eso, ¿sí? En su materia de matemáticas o incluso alcanzamos a ver algo de eso en el año pasado en vectores. Entonces, lo mismo pasa con las ondas. Las ondas son unidimensionales, es decir, de una sola dimensión, o ondas bidimensionales, es decir, de 2 direcciones, u ondas tridimensionales o esféricas. Ejemplo de ondas unidimensionales, por ejemplo, los resortes, a lo que aquí llaman muelles. Cada vez que vean la palabra muelles, digamos que así también se le pueden llamar a un resorte, ¿no? O las cuerdas, ¿sí? ¿Por qué son ¿Por qué se llaman unidimensionales? Porque van en una sola dimensión, ¿cierto? En este caso de este resorte, miren que la onda es esta compresión que se está generando aquí, ¿cierto? Y esa onda solo se está moviendo hacia adelante o hacia atrás en una línea recta, ¿sí? En una línea recta. Y ya sabemos que una línea recta pues es una dimensión, ¿sí? Una línea recta lo podemos realizar. De hecho está la famosa esa que a muchos les sacó canas por allá en sexto y séptimo, la famosa recta numérica. La recta numérica es como si fuera el eje X solamente, una sola dimensión, no tiene eje Y, ¿cierto? Como no tiene el eje Y, es una sola dimensión la recta numérica, es como si fuera el eje X solamente. Y de hecho la recta numérica es el eje X de un plano cartesiano, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con las ondas. Las ondas, su propagación se da en una sola dimensión, es decir, en una forma de línea recta. Siguiente, ondas bidimensionales. Entonces se da en 2 direcciones. ¿Cómo así? Entonces ya necesitamos un plano cartesiano con 2 ejes. Y un ejemplo de onda bidimensional pues está, por ejemplo, las perturbaciones que se generan en el agua, y por lo tanto esas ondas se propagan a través de esa superficie. Entonces son ondas que se propagan a través de superficies, ¿sí? Entonces, ¿por qué bidimensionales? Porque se propagan en 2 dimensiones, solamente en 2 dimensiones. Entonces esto lo estamos, imaginen que esto es agua, todo esto es agua, solo que lo estamos viendo desde arriba, de una vista superior, y cayó aquí una piedra, cayó ahí una piedra. ¿Qué pasa con esas ondas? Que empiezan a propagarse ¿hacia dónde? A lo ancho y a lo alto, o a lo largo más bien, a lo ancho y a lo largo. ¿Listo? Ok, esas son las bidimensionales. Y por último, para esta clasificación en función de su dirección, están las ondas tridimensionales, es decir, esas ondas que se mueven en 3 dimensiones. Y el ejemplo más claro de una onda tridimensional es el sonido, ¿sí? El sonido es una onda tridimensional. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hablan, lo están escuchando. La persona que tengan al frente, la que tenga atrás, la que tenga a la derecha, la que tenga a la izquierda, la que tenga arriba y la que tenga abajo, ¿sí? ¿Cómo se vería una onda tridimensional en caso tal de que se pudiera ver? Más o menos se vería de esta manera, ¿sí? No, esperen a ver, pero voy a quitar eso y lo hago otra vez. Entonces, como estamos analizando una onda tridimensional, necesitamos hacer un plano cartesiano de 3 dimensiones, ¿cierto? ¿Cómo sería entonces una onda tridimensional? Imaginen que en el centro están ustedes o sus cuerdas vocales y ellas generan un ruido, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La onda se genera así chiquita, pero a medida que pasa el tiempo, esa onda se va propagando. ¿Hacia dónde se propaga?
hacia todas las direcciones, y esa onda cada vez se va a hacer más grande y va a empezar a crecer como en forma de esfera, ¿sí? Es decir, una onda tridimensional, o el sonido, si el sonido se pudiera ver, se vería más o menos así, con una esfera dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, y ella se va propagando cada vez se va haciendo más grande, y por ende se va propagando en todas sus direcciones. Otro ejemplo de las ondas esféricas, por ejemplo, es el Wi-Fi, ¿sí? O el router que tenemos allá en nuestra casa inalámbrico de internet, ¿cierto? El router genera también una onda electromagnética, ¿sí? Que es la que detectan los computadores, celulares y demás. ¿Y por qué es tridimensional? Porque también se dirige en todas las direcciones. Tanto es que el vecino al lado, a pesar de que hay una pared y que se roba el internet, pues le llega el internet, ¿cierto? Tanto es que si viven en un apartamento, en un edificio, por ejemplo, el internet suyo lo va a detectar el celular de la persona que iba arriba, el celular de la persona que iba abajo, el celular de la persona que iba al lado, el celular de la persona que iba al otro lado, y el celular de las personas que tenga de frente y que tenga atrás, ¿sí? Entonces el Wi-Fi, por ejemplo, genera ondas electromagnéticas que son tridimensionales, ¿sí? Se dirigen en todas sus direcciones, ¿ok? Y con eso entendimos o espero pues haberme hecho entender con respecto a la clasificación de las ondas en función de su dirección. Entonces recapitulemos un poquito. Ya hemos visto dos tipos de clasificación. Debido al medio de propagación, que ya ustedes saben, no se les puede olvidar que solo hay dos, que son las mecánicas y las electromecánicas, y ahí la clave es que las mecánicas necesitan un medio de propagación y las electromecánicas no. Listo, electromagnéticas no, perdón. Y en esta, en función de su dirección, ya sabemos que son tres y lo relacionamos con las tres dimensiones, ¿cierto? Entonces están las unidimensionales, la que es en una dimensión, las bidimensionales, que son en dos direcciones o en superficies, y las tridimensionales, que se dan pues en el espacio como tal y tienen forma, digamos, entre comillas, de esfera, ¿no? En caso de que se pudieran ver. ¿Listo? Bueno, sigamos. Está la otra clasificación, que está en función del movimiento de sus partículas, ¿sí? Para este tipo de clasificación, entonces hay dos tipos. Están las longitudinales, que se parecen mucho a las unidimensionales, de hecho son prácticamente la misma, ¿sí? Y las transversales, ¿ok? Las longitudinales y las transversales. Entonces, para explicarles esas, necesito este de aquí. Con este GIF creo que lo explico mejor. Esperen, ¿qué hice? Aquí, listo. Entonces miremos qué está sucediendo ahí. Acá tenemos las dos ondas, las ondas longitudinales, que son estas, ¿cierto? Y las ondas transversales. ¿Qué quiere decir eso? Entonces vamos a leerlo según la teoría. Entonces miren, las longitudinales es sencilla porque es muy parecida, no, es la misma que la unidimensional. Es decir, las partículas internas de la onda solo se mueven en una dirección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren mi mouse. Imaginen que mi mouse fuese un anillo de esta onda, ¿no? Entonces vamos a coger uno aquí. Ese anillo se va a mover así, hacia adelante y hacia atrás. Solamente hacia adelante y hacia atrás. Aquí pareciera que el resorte se estuviera moviendo todo hacia adelante, pero no, es solo la compresión. Esta compresión aquí es la que se está moviendo. Acuérdense que las ondas no transmiten materia, ¿sí? Transmiten energía. Entonces aquí lo que se está moviendo es la compresión de la onda, o el pulso de esa onda, ¿sí? O la oscilación.
que pareciera que se está moviendo, que parece un resorte infinito y que se está trasladando. No, es un resorte que está ahí quieto, ¿cierto? Y miren que aquí está el anillo y miren cómo se devuelve. Por ejemplo, aquí va hacia adelante y se devuelve, hacia adelante y se devuelve, se ensancha y se comprime, se ensancha y se comprime. El hecho es que cada partícula de ese resorte, miren que se está moviendo es hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Se mueve en una sola dirección, ¿cierto? Ahora miremos las transversales. Las transversales son aquellas ondas que se mueven en dos direcciones, ¿sí? Por ejemplo, esta onda de aquí es una onda transversal. ¿Por qué es una onda transversal? Porque mire, se está moviendo hacia adelante, ¿cierto? Y hacia atrás. Pero aparte, miren el resorte. Si yo pongo el mouse en la punta de un anillo de ese resorte, miren que siempre se va a mover arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Entonces, conclusión y para dejarlo más claro, ondas longitudinales se mueven las partículas del medio en el cual se está propagando de la onda, se mueven en la misma dirección en la que va la onda, ¿sí? Entonces, repito, aquí estos anillos se están moviendo en una dirección que es en la dirección hacia donde va la onda. En la transversal, en cambio, se mueven en dirección perpendicular al movimiento de la onda, ¿cierto? Es decir, la onda se está moviendo hacia la derecha o de forma horizontal, pero mire que las partículas o cada uno de los anillos se mueve hacia arriba y hacia abajo. Miren que ni siquiera hay desplazamiento, ¿sí se dan cuenta? Entonces esa es la diferencia entre la longitudinal y la transversal. Repito, la onda longitudinal, las partículas del medio, es decir, cada uno de estos anillos, se mueven en la misma dirección hacia donde se mueve la onda, ¿cierto? La onda se mueve aquí de forma horizontal, ¿cierto? Y hacia adelante, y esos anillos se están moviendo hacia adelante, obviamente hacia adelante y hacia atrás, ¿no? El hecho es que se mueve en la misma dirección en la que se mueve la onda. Y esta onda, la transversal, las partículas del medio se dirigen en dirección perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados. Entonces, miren, la onda se mueve hacia la derecha, ¿cierto? Pero los anillos o la partícula de esos anillos se mueven es hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí se dan cuenta? Listo. Voy a hacerlo aquí para... de pronto, si alguien no ha entendido, aquí sí termina de entender. Entonces, lo que estábamos viendo allá era lo siguiente: la onda se mueve hacia la derecha, ambas ondas se mueven a la derecha, solo que las partículas de estos anillos aquí se mueven también hacia la derecha, pero en cambio aquí se mueven es hacia arriba y hacia abajo. Entonces miren que forman un ángulo de 90 grados en su movimiento. Aquí no, aquí el ángulo es 0 grados, ¿cierto? 0 grados porque tanto el movimiento de la onda como el movimiento de sus partículas se da de forma horizontal. ¿Ok? Listo. Bueno, espero pues haberme hecho entender. Si no, pues me pueden avisar. Listo, entonces, ¿qué sigue? Aquí. Esos son en función del movimiento, ¿cierto? Entonces, en función del movimiento, las longitudinales y las transversales. Longitudinales se mueven en la misma dirección de la onda, las transversales se mueven en dirección perpendicular a la onda. ¿Ok? Aquí se ve el ejemplo, vea, la onda se mueve hacia la derecha o de forma horizontal y las partículas, es decir, cada una de las partes de esa cuerda se mueven simplemente hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. ¿Listo? Y por último están las ondas en función de su periodicidad. En función de su periodicidad. Y para esta clasificación entonces solamente hay dos también, que están las ondas periódicas y las ondas no periódicas. Y aquí es bastante sencillo, digamos, identificarlas. Creo que de todas la más fácil es esta,
Bueno, y de pronto la primera clasificación, la de mecánicas y electromecánicas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia de las ondas periódicas con las ondas no periódicas? Las ondas periódicas son aquellas donde la perturbación que las origina... Esperen un momentico que creo que llegaron mis papás, entonces voy a abrirles. Esperen un momento, me disculpan. Bueno, creo que están timbrando ahí por joder. Me están escuchando, ¿cierto? No se cayó la conexión, nada. Me confirma, porfa. ¿Sí están ahí? ¿Cómo? Sí se le escucha, profe. Sí. Bueno, entonces volvíamos acá. Entonces, la última clasificación de las ondas está en función de su periodicidad, ¿sí? Entonces están las periódicas y las no periódicas. Característica de las ondas periódicas. Sucede que en las ondas periódicas la perturbación que genera la oscilación se produce en ciclos repetitivos. Entonces, imagínense que ustedes tienen una cuerda atada a la pared, a una pared, ¿sí? Como aquí. Para que esa onda se vea así como se ve esta, ¿cierto? En forma de una S que se repite una tras otra. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que mover el brazo, ¿cierto? Pero no lo pueden mover una sola vez, porque si lo mueven una sola vez, ¿qué va a pasar? Que solo se va a generar una onda de esta, una cresta de esta que va a viajar por toda la cuerda, y cuando llegue a la pared, listo, se acabó la onda, ¿cierto? Las periódicas, la perturbación que genera la onda, ¿quién es la perturbación aquí? Ustedes que tienen la cuerda y la están moviendo de arriba hacia abajo. Eso que están haciendo ustedes se llama perturbación. La perturbación es eso que genera la onda. Por ejemplo, ¿qué es la perturbación que genera el sonido de nuestras cuerdas vocales? Pues justamente la vibración de nuestras cuerdas vocales. Esa es la perturbación, ¿sí? ¿Cuál es la perturbación que genera una onda en el agua? Pues cuando la tocamos, o si es que cayó algo en el agua. Esa es la perturbación, ¿sí? Listo. Entonces, sabiendo qué es la perturbación, entonces ya nos queda fácil entender que las ondas periódicas son aquellas donde la perturbación se hace en ciclos repetitivos. Es decir, ustedes cogen esta cuerda y empiezan a subir y a bajar, y a subir y a bajar, y a subir y a bajar, y así sin parar, ¿cierto? Entonces generan una onda periódica, ¿sí? Periódica, repetitiva, y que se está moviendo constantemente. ¿Cuáles son las ondas no periódicas? Entonces imagínense la misma situación, pero donde ustedes solo hacen un solo movimiento, una sola perturbación, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que va a suceder lo que aparece aquí. Genera una perturbación y genera solamente una crestica, y esa cresta se va a mover a lo largo de la pita o de la cuerda o de lo que sea que amarraron ahí. Y cuando llegue aquí a la pared, choca con la pared la onda y listo, queda la cuerda otra vez totalmente recta, la cuerda queda totalmente recta y listo, no se generó más ondas. A eso normalmente pues se le llama onda no periódica, pero se conoce más bien como pulsos, ¿sí? Pulsos, esto es un pulso, ¿sí? Pero pues esos pulsos están dentro de la clasificación de las ondas que son no periódicas. Las ondas que nosotros vamos a trabajar para este tema, ¿sí? Las ondas que vamos a trabajar para este tema
son las ondas periódicas. Lo que nos interesa a nosotros es este tipo de ondas, donde son periódicas, donde son repetitivas y se generan con una frecuencia determinada. Listo, esta no las vamos a ver, esta es la de los pulsos. Además, pues que su análisis es bastante sencillo. Me interesa más este, donde pues tiene más cositas y es más interesante saberlas. Ok, listo, recapitulación final. Entonces existen cuatro formas de clasificar las ondas, ¿cierto? 4 formas de clasificarlas. La primera forma de clasificarla es en función del medio en el que se propaga, ¿sí? Entonces, en función del medio en el que se propagan hay 2 tipos, las mecánicas y las electromecánicas. Ya dijimos que las mecánicas son aquellas que necesitan un medio para propagarse. Listo. Las electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse. Y ya, esa es la clasificación en función del medio de propagación. Luego viene la clasificación en función de su dirección. Entonces sabemos que hay 3, no se les olvide, por las 3 dimensiones, ¿cierto? Están las unidimensionales, o aquellas que se mueven en forma de línea. Están las bidimensionales o superficiales, que se mueven a través de una superficie y se mueven en 2 direcciones, a lo largo y a lo ancho. Y están las tridimensionales o esféricas, que son aquellas que se mueven en todas las dimensiones, ¿cierto? Es decir, a lo largo, a lo ancho y a lo alto. Y el ejemplo pues de estas son más claro es el sonido. ¿Listo? Y la otra, faltan 2. La otra forma de clasificar las ondas entonces es en función del movimiento de sus partículas, ¿sí? Entonces ya sabemos que existen 2, las longitudinales y las transversales. Las longitudinales y las transversales. Yo de pronto de todas creo que estas son la que es un poquito más compleja de entender, pero lo resumimos así. Las longitudinales, las partículas del medio se mueven en la misma dirección de la onda, ¿sí? Listo. En las transversales, las partículas del medio por donde se propaga la onda, esas partículas se mueven en dirección perpendicular al movimiento de la onda. Entonces, que la onda se mueve así, de esta manera, de manera horizontal. Pues en una onda transversal sabemos que las partículas, en este caso del medio en el que se está transportando la onda, que es ese lazo o esa pita o lo que sea, se está moviendo de forma perpendicular al movimiento, ¿cierto? Entonces la onda se mueve horizontal, perpendicular, ¿qué es? Que se mueve vertical, ¿sí? Formando un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Y por último, en función de periodicidad, las periódicas, las ondas periódicas es donde la perturbación que origina la onda se produce en ciclos repetitivos, ¿sí? Se producen perturbaciones repetitivas. Y las no periódicas son perturbaciones aisladas o solas, o que se hace una por vez, ¿sí? No todas en el mismo ciclo de tiempo, sino una por vez, ¿ok? Y listo, esas son las 4 maneras en las que se clasifican las ondas, ¿ok? Listo, bastante sencillo, un poquito largo, pero digamos que en teoría es sencillo, ¿no? Y ahora, propiedades de las ondas, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí es una onda. Una onda. ¿Qué propiedades tiene la onda? La onda tiene amplitud, ya la conocemos, tiene el periodo, ya lo conocemos, tiene la frecuencia, ya lo conocemos, tiene también una cresta, o crestas, más bien en plural, tiene también valles, tiene nodos, tiene longitud de onda, tiene velocidad de la onda. ¿Listo? Tiene todas esas características, ¿ok? Pero esto, digamos, aquí me demoro bastantico explicando eso, entonces prefiero iniciar con esto en la siguiente semana para que fluya mejor la cuestión, porque inmediatamente veamos esto, de una vez empezamos a hacer ejercicio. Entonces, si explico esto y no hago los ejercicios de una vez, se les va a olvidar la teoría y es mejor cogerlos con la teoría fresca para hacer los ejercicios.
Las ecuaciones son estas. Miren que la ecuación de la frecuencia y del periodo, miren que sigue siendo la misma, no cambia. Y estas ecuaciones, miren que son muy parecidas al tema anterior, pero no son exactamente la misma. Miren que aquí aparece un más o menos. Acuérdense en el año pasado cuando veíamos caída libre y lanzamiento vertical, que también en las ecuaciones aparecía un más o un menos. Y eso quiere decir, no es que vamos a meter el más y el menos, no, que debemos decidirnos por uno de los dos, ¿sí? ¿Cómo? La otra semana lo vamos a ver. Aquí, por ejemplo, en el tema anterior era W multiplicado por el tiempo, pues aquí ya no, ahora es 2pi dividido entre la longitud de onda multiplicado por la posición horizontal, más o menos 2pi dividido entre periodo multiplicado por el tiempo. La amplitud sigue siendo, el seno también era normal, y aquí que era X ahora es Y, ¿ok? Entonces, como para que tengamos, como para que nos vayamos pues mentalizando de que es un poquito parecido, tiene como que ciertas definiciones parecidas al tema anterior, pero pues va a cambiar. Lo único es que creo yo que este tema nos va a quedar incluso más fácil de entender que el anterior, porque ya tenemos conceptos previos, ¿sí? Pues sobre todo a esos estudiantes que hacen los trabajos a conciencia y que asisten a la clase, ¿no? Ok, entonces esas son las ecuaciones, y a partir de la clase entrante entonces vamos a empezar a hacer ejercicios. ¿Listo, joven? Entonces hoy esta clase era eso, de hablarles exclusivamente de esa teoría de la clasificación de las ondas, porque es importante y muy posiblemente salga en la acumulativa. Entonces para que lo tengan presente, ¿no? Y no lo pasen por alto, esa clasificación de las ondas. ¿Listo, jóvenes? No siendo más, dejemos la clase hasta aquí. Muchas gracias por haber asistido.